bienvenidos a la mesa de novedades de Artefacto de Letras. Soy Armando Enríquez y en este espacio, en la librería Bonilla, entrevisto a los autores de Bonilla Artigas Editores y en ocasiones autores de otras editoriales. En esta ocasión tengo el gusto de tener conmigo aquí en la librería a Ricardo Cironi. Ricardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Ricardo es el autor de esta novela El destino de Sveva Rossini, publicada por Bonilla Artigas Editores, y ahora hablaremos un poco de esto, pero antes yo quiero preguntarle a Ricardo cómo llegas a la literatura. No lo sé. Quizás la necesidad de comunicar, quizás la necesidad de tener ganas de hacer cuentos. Yo estudié historia y crítica del cine. Obviamente cuando eres joven siempre piensas en ser director, en ser así, y lamentablemente el cine hoy en día es lo que es. Y bueno, hacer un cuento por imágenes o hacer un cuento por libro es siempre un cuento. Entonces quiere decir que llegué a la literatura porque espero que tuve algo que decir. Entonces este es el paso entre cómo lo digo, habrá personas que estarán interesadas en esto y sí lo voy a decir, porque siempre es que estar a poner aclarar que entre hablar y comunicar son dos cosas diferentes, porque uno habla y comunica un mensaje. Y entonces es exactamente como el libro que tienes entre las manos, El destino di Sveva Rossini. Non è un libro che hai che leerlo, è un libro che hai che interpretarlo, hay que analizarlo. Y entonces entre el comunicar, transmitir palabras, transmitir un mensaje y no palabras, y el leer como si leemos palabras y analizarlo, analizamos el mensaje. Entonces llegué a la literatura probablemente porque me sentí la necesidad de decir, quizás tengo un mensaje da poder transmitir. Ok, y hay que decir que el libro tiene un premio de literatura en un premio que dan en Nápoles, ¿no? Si no me recuerdo, la edición es la 37ª edición, edición 37 en Nápoles, ¿sí? Instituto de Cultura de Nápoles. Y este premio lo recibiste en 2021. Sí. Ricardo es italiano. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en México? 15 años. 15 años. Radicas en Guadalajara, Radico en Guadalajara, y das clases en la Universidad de Guadalajara. Sí, exactamente. Ahora, escribiste Sveva Rossini primero en italiano. En el 2016. Ok. ¿Más fácil en un principio o decisión por el lenguaje materno? No, porque principalmente decimos que tenía todavía contacto con l'Italia. Okay. Nel sentido que l'idea era publicarlo en Italia porque digo, pues yo estoy a México desde hace el 2010, entonces probablemente en 5 años, 6 años, digo, quizás mi español no está tan bueno para poder escribir en este idioma. Y luego lo intenté con Nobel para un asesino, a escribir directamente en español. Luego lo intenté de nuevo con Fragmentos de historias contemporáneas, que todavía es inédito. Con La flecha de Cupido lo escribí en español. Entonces decimos que la inteligencia artificial ahorita nos ayuda a mover un poquito la traducción. Entonces en vez que escribir 2 veces un libro, uno lo escribe en un idioma, lo pasa con la inteligencia artificial, lo revisa y todo esto, porque obviamente no se queda así con la inteligencia artificial, pero para evitar de escribir el libro 2 veces o 3 veces es más fácil ayudarse, verlo como herramienta. Pues yo unas veces que puse el libro en inteligencia artificial, de todas formas le cambié por lo menos un 40%, cioè no lo dejo así, porque te dan una propuesta, pero muchas veces te quitan las metáforas, te cambian las maneras de decir, te cambian anche simplemente una palabra que te va a dar un sonido. Yo cuido mucho el fonema, cuido mucho la descripción, y entonces si una inteligencia artificial te quiere cortar la descripción, te corta el estilo.
Entonces, te darás cuenta con los otros libros cuando lo publicaremos que son hasta más descriptivos que esto. Tuve hasta una idea de hacer un libro de todos puros detalles, que es Fragmento de Historias Contemporáneas. Luego le di una visión diferente porque creé una estructura melodramática que si no hubiera sido totalmente difícil. La idea era describir una persona que iba de casa al trabajo, en los mínimos detalles. Entonces, luego digo, pues, ¿quién lo va a leer? Son clásicos libros de mandar a los concursos que nadie luego te lo lee. Entonces, creé una estructura un poquito más melodramática. Y en español, lo escribí directamente en español. Pero bueno. Y como dices, finalmente es un melodrama, ¿no? Es un melodrama como tal, es un melodrama muy atractivo. ¿Y de dónde nace la idea de escribir el destino de Sveva Rossini? Pues antes que nada, Sveva es mi sobrina. Okay. Y entonces, si tú ves, Rossini es el anagrama de mi apellido. No podía llamar Sveva Sironi, Ricardo Sironi, sería un exceso de narcisismo. Entonces, anche se obviamente se llama como yo, porque es hija de mi hermano. Entonces, utilicé a Sveva y a Loris, que son mis dos sobrinos, que saludamos, como personajes. Pero la idea ya me pasó antes porque sé que tú eres también crítico de cine, conoces bien las películas de Krzysztof Kieślowski, conoces la impostación que tanto Kieślowski como Lynch pueden dar, tanto en la casualidad, en el destino, l'onirismo, ¿no? L'onirismo principalmente Lynch, la casualidad del destino principalmente Krzysztof Kieślowski. Y entonces, como amante de estos dos autores, decimos que me inspiraron, no lo copié obviamente, pero digo, la idea de, caray, me gustaría platicar a mí también del libre albedrío del destino. Y entonces así nació el destino de Sveva Rossini. Y el destino de Sveva Rossini es un triángulo amoroso, 3 personajes, 3 historias que no queda claro en qué dimensión están y se vuelve muy, muy interesante. No sé si contestarte esta pregunta porque no quiero hacer spoiler. Porque no hagas spoilers. No quiero hacer spoiler. Decimos que más que triángulo amoroso, que ya hemos dicho demasiado con esto. No sé si quieres luego cortar esta parte, pero vemos. Pero yo hablaría de la línea narrativa, porque si nosotros vamos a hablar de Sveva y de Ginevra en paralelo, è una cosa normal, cioè nel sentido, vemos la vida de Sveva, vemos la vida de Ginevra, poi luego tipo montaje a la Griffith, vemos una imagen de una, la imagen del otro, la montaje de una, la imagen de la... Ok, y esto no tiene nada de qué. Entonces la cosa bonita es tratar de hacer de manera que una son el alter ego de la otra, son la misma idéntica persona, son las mismas idénticas personas, mismos incidentes en los mismos días de cuando eran jóvenes, mismas dudas existenciales, mismas inquietudes, mismas fortalezas, mismo estilo, mismo desayuno. Mismo viste, desayuno, ¿no? sí. Porque son detalles de esto. Mismas personas que están a su alrededor, todos tienen los mismos nombres. No es que quise hacer como García Márquez, que todos se llamaron de la misma manera, pero era la manera para dar que es todo igual, es la misma línea narrativa, son las mismas coincidencias, son las casualidades y el destino, con la óptica de Krzysztof Kieślowski. Y entonces, destino, libre albedrío, casualidades. Y tú dices Kieślowski y dices Lynch, pero también tiene ecos de Borges, muchos ecos de Borges. A mí me parece que tiene una parte que es muy borgiana y algún dibujo de Italo Calvino. O sea, creo que por ahí anda. Gracias. Creo que por ahí anda, o sea. Y yo creo que tu background como cineasta hace una cosa. El destino de Sveva Rossini es material perfecto para que alguien haga o la película, pero a mí me gustaría más la serie.
No, discúlpame, no estoy de acuerdo. Película más que serie. Porque para serie vería más el siguiente que veremos aquí, que uno de los siguientes, que es Nobel para un asesino, lo vería más como serie, porque se puede dilatar el tiempo. Aquí muchísimas personas me dijeron, ahorita vamos a hacer el seguito, la continuación de este libro. No, yo no lo voy a hacer la continuación de este libro. No, yo creo que termina perfecto. Yo creo que es ahí donde tiene que terminar. No hay manera de que, o sea, sería arruinar todo, ¿no? Sí, porque o vas a dar una explicación ulterior que muchas veces tuve la posibilidad de platicar también con André en la fila del hecho que ahorita los libros tienen el defecto de decir demasiado y quitan el papel del lector de la interpretación. Un poquito de interpretación tiene que existir, porque así mantienes activo el cerebro del lector, no lo lees de forma pasiva, lo lees de forma activa, interpreta, da la sua visión, anche che esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, que no le gusta, que le guste, lo que sea, pero por lo menos es la sua interpretación sobre el libro. Y eso que acabas de decir es súper importante, porque hoy las audiencias, sobre todo hay un nivel de audiencias, no sé si entre los millennials y los X, qué pesados son buscando siempre en YouTube o en la explicación de los finales. Cuando todo es, como tú dices, es la interpretación propia y con eso uno debe de quedarse. No tiene por qué haber un final universal que además dicta a alguien que esté interpretando de su propia idea, ¿no? O hay también quien, después de haber leído el libro, lee la síntesis del libro porque no lo entendió. Entonces, o lo leyó con distracción, así. Puede pasar a todos, de ser distraído esto claramente, porque hay que ver el punto en que lo lees, si estás cansado, si no estás cansado, si estás en un lugar con mucho ruido, si no logras a concentrarte bien en la lectura, puede pasar a todo de perderse. Pero el problema de las nuevas generaciones es que no tienen la concentración y la capacidad de la espera, en el sentido... vamos a decir ahorita a un chico de 20 años, vamos a ver al cine una película de 5 o 6 horas. Oh, manches, te matan. 6 horas de película. Y hay películas como había una vez en América que dura 4 horas y 20, y citando las palabras de Sergio Leone, proprio palabras suyas, ha dicho, hay películas de 4 horas que duran 1 hora y media y películas de 1 hora y media que duran 4 horas. Así es. Entonces, la cuestión es que se perdió la capacidad de concentración porque, según yo, por las redes sociales, por Internet. Internet nació con la idea de facilitarnos la vida y de agilizarnos los tiempos, pero el problema es que somos nosotros ahorita que nos ponemos a los tiempos de Internet en lugar que Internet a los tiempos nuestros, y esto hace de manera que la gente pierda la capacidad y la celestialidad, decimos, de los tiempos. Yo no estaría tan de acuerdo con eso. Yo creo que el problema de Internet fue un asunto, o el que enfrentamos hoy en día es un asunto de mercadotecnia. Rápidamente todo. Pero el Internet no nació así. Y no. Creo que Internet nació de una manera muy interesante. Se crearon lugares muy interesantes y aún hoy en día es una alternativa para muchas cosas, para muchísimas, tanto para escritores, como para cineastas, como para creadores de contenido en radio o escritos, o que no encuentran lugar en los lugares que ya están establecidos desde hace siglos. Nació obviamente como estructura militar, ¿no? Se sabe que sí, nació como tecnología militar. Pero estoy de acuerdo, ¿no? En esto estoy de acuerdo, pero probablemente me expresé mal. Entonces, Internet empleado bien genera un potencial que ni siquiera lo podemos imaginar. Así es. Pero si este potencial es explotado, genera potencial. De hecho, discúlpame el juego de palabras. Si este potencial es para evitarnos de pensar, entonces ahí vamos a tener nosotros un problema. Sí, que es el mismo problema que tenemos con la televisión, con los diarios, con la radio, incluso con el cine mismo en muchos sentidos, ¿no? Era el 1963.
cuando Pierpaolo Pasolini definió el telespectador como el candidato a la muerte del alma. A mí me hubiera gustado saber uno como Pierpaolo Pasolini hoy en día, conociendo la sua línea de pensamiento contra la mercificación, contra el capitalismo, una línea de pensamiento principalmente comunista, se sabe, ¿no? Era un comunista declarado, homófilo declarado, en años en que declararse homosexual era difícil. Me hubiera gustado saber qué hubiera dicho de las redes sociales, de la alienación que pueden provocar, porque seguramente Pierpaolo Pasolini hubiera hablado con fuertísima crítica acerca de la relación de las nuevas generaciones y el aniquilamiento del pensamiento. Probablemente. Ahora, afortunadamente tenemos libros que de alguna u otra manera, y hace poco lo platicaba con un escritor también de la casa, un libro tiene que ser difícil. Un libro no puede ser fácil, tiene que ser un reto para que, como tú decías, el lector se sienta involucrado, para que el lector busque la razón de ser. ¿Tú cómo ves Sveva Rossini desde ese punto de vista? Que si es complicado, probablemente sí, probablemente no, porque un libro es una herramienta, decimos, más longeva para generar empatía con quien lo comenta, porque un libro, otras cosas no es sino poner por escrito palabras que podemos decir oralmente. Y obviamente podemos lograr a tener una empatía también con un escritor, porque te gusta más un escritor que otro. Harry Potter porque vendió tanto, y otros libros no. Probablemente la empatía que la Rowling logró crear con los lectores, probablemente supo decir lo que el lector quiso escuchar en este momento, con estas palabras, con estas formas narrativas. Y entonces habló perfectamente bien y creó empatía. Ahora, si este libro es difícil, no lo sé. Yo diría que, si me permites mi punto de vista, diría que sería un libro da disfrutar, da dejarte jalar, dejarte arrastrar de este libro. Es como cuando te pones sobre el mar que finges de ser muerto para que las olas te lleven. Tienes que dejarte llevar por las olas de este libro, y entre las páginas vas a encontrar pequeños detalles que te dicen: espera, muévete por aquí, muévete por allá. Los detalles son las formas mediante las cuales se logra interpretar este libro. Repito, es un libro de interpretar en las coincidencias, en las decisiones, en el destino, en el sentido real del término, en el destino, si alguien está, no digo predestinado porque es otra cosa, cioè yo hice una metáfora que te la repito aquí para grabarla. Libre albedrío, predestinación y destino yo las considero diferentes, y por esto hice esta reflexión. Por esto es bonito dejarse llevar de esta reflexión. Agarramos un disco, un CD, clásico disco LP que podemos poner, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una serie de canciones en este disco, probablemente 5 o 6 canciones. Esta es la predestinación. El destino es cada canción. El libre albedrío, yo escucho la primera, la segunda o la tercera. Este libre, discúlpame la metáfora, el libre albedrío es un juguete con el cual Jesucristo, Dios, se burla de nosotros, en el sentido bueno, no en el sentido negativo, en el sentido bueno, como decir: mira, Ricardo, tú tienes que llegar a este punto. Entonces, si tú haces las decisiones correctas, llegas más rápido. Y la tua fase evolutiva es mayor, porque luego, una vez que llegas a este destino, es un capítulo, como el tarot. Por esto también el tarot te lee los capítulos de tu vida, y entonces estos capítulos son las partes del destino, todo el conjunto de la predestinación. Entonces llegamos hasta ahí con las decisiones.
Si las decisiones son equivocadas, vamos a darle más rodeo. En lugar que cruzar la calle, damos toda la vuelta de la ciudad, pero llegamos al mismo punto. Y entonces ahí se mueve la diferencia entre libre albedrío y destino. Y la pregunta que puede ponerse es una o más, pero principalmente es si dos personas son idénticas, 100% idénticas. Yo jamás en mi vida conocí una mujer igual a otra. Y entonces puse este tipo de alter ego. Dos mujeres absolutamente idénticas logran tener el mismo LP, el mismo disco, o antes o después hay una decisión mínima que anche simplemente è come una pequeña, quando hacemos una toma con la cámara, es suficiente tener un ángulo de mínimo para que luego con la larga distancia va a ser eterno, va a ser grandísima la distancia, ¿no? Entonces una mínima decisione puede llegar a crear una diferencia entre las dos personas. Y regresando a Krzysztof Kieślowski, la película Film Rojo, que se pone la pregunta: ¿puede alguien que no soy yo llevar a cumplimiento lo que yo empecé en mi vida? Este libro tiene una visión probablemente, no quiero usar esta palabra tan fuerte, ma teológico, libro quinto de la Ciudad de Dios de Sant'Agustino. Dos gemelos no tienen la misma predestinación por ser entidades diferentes. Entonces llega un punto que yo tengo mi alter ego. Dos personas totalmente idénticas, dos personas que se confunden en la misma línea narrativa. Tú usaste este término triángulo amoroso, pero hablamos de la misma línea narrativa. Pero antes o después llegará un punto en que hay algo mínimo que cambia, y de ahí cerramos el primer ciclo del destino, para que luego el LP de la predestinación sea totalmente diferente. Empezamos de ahí a diverger, una divergencia, una toma una calle yendo a la derecha, una toma una calle yendo a la izquierda. Déjame así, no decimos nada más. Una decisión donde una toma una calle. Entonces, probablemente la única decisión que hacen, y de este momento, el destino dice: espera, aquí estas señoras tuvieron una decisión diferente. Y aquí en este preciso momento se termina el destino, el libre albedrío de ellas, que la decisión que hicieron cerró el ciclo del destino, como decimos, ciclo, pero no la totalidad de la predestinación. Entonces, con este cierre de este ciclo, espero de no hablar demasiado difícil, con este cierre de este ciclo, empezamos a dar el vía a dos ciclos que por fin divergen entre los dos. Y luego, soltanto cuando fallecemos, porque una vez escuché un sacerdote decir algo de parecido que era interesante, que nuestra vida es como un bordado que nosotros lo estamos viendo desde abajo, y cuando fallecemos lo podemos ver desde arriba y tener clara el plan celeste que Dios tuvo con nosotros. Esta decisión empieza a construir ya este bordado que antes o después estas dos mujeres lo verán desde arriba. Y Loris viene a ser un personaje que con su libre albedrío va acomodando lo que le va pasando y lo que va viendo en esta línea narrativa, ¿no? Mira, el prólogo escrito por el doctor Luis Alberto Bellón Álvarez, que aprovechamos de saludar y agradecerlo por haber decidido ayudarnos con este prólogo, ha hecho un análisis interesante, el prólogo a este doctor, que pero no me veía totalmente de acuerdo con el hecho que él haya dicho, pues, es el destino de Loris. No, en esto no estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo contigo. Ok, bueno, entonces somos dos contra... ¿Cuándo lo verá este vídeo? Doctor Bellón, nadie de acuerdo, no, okay. Digo, aparte las bromas, hay quien ha dicho, ¿no? La máxima que atribuyen a Voltaire: no estoy de acuerdo contigo, pero lucharé hasta mi vida para que tú puedas decirlo, ¿no? Entonces, pero bueno, el destino de Loris no, porque
no tiene sentido hacer este libro al masculino. No. Este libro tiene que ser al femenino, porque como tuve ya ocasión de comentar en la feria del libro con la compañía de André, si nosotros nos dicen vamos a leer el tarot como hombres, o le creemos si nos gusta como tipo de mirada intelectual, esotérica, lo que sea, o lo que dices, no perdes tiempo con estas tonterías, pero no tenemos el miedo que puede tener una mujer. El miedo que puede tener una mujer cuando le dice vamos a leer el tarot, no tengo miedo, no. Y esto es fascinante, esto es totalmente fascinante. El tarot que leen a Ginebra en el papel de Sveva es totalmente fascinante. No tendría sentido lógico que fuera leído a Ricardo en calidad de Carlos como personaje interpretado. Perdería el chiste, un poquito como las películas del terror. Si no hay un protagonista femenino se reduce muchísimo el impacto del terror, porque un hombre se presume un poquito más firme, un poquito más fuerte, un poquito más determinado. Hay mujeres más determinadas que hombres, esto seguro, no quiero decir nada de esto, pero en una película del terror, un terror bien hecho, si no hay un mínimo de erotismo, y obviamente nosotros hombres ahí salimos, porque el erotismo mío, que le interesaría verme a mí, ¿no? Entonces un mínimo de erotismo, un mínimo de miedo, un mínimo de inquietud, un mínimo de dudas, un mínimo de incertidumbre, y estos son protagonistas femeninos que te pueden dar esto, el encanto del análisis de las mujeres. Un poquito piensa al cine de Ingmar Bergman, un autor que yo amo, no existiría sin mujeres, porque es la fotografía de las idiosincrasias femeninas, de las incertidumbres, de las dudas, de la fotografía del alma femenina que Bergman hizo. Es único en el panorama cultural mundial, y entonces abrió una puerta importantísima ya en los años 50, 60, Bergman fotografiando las mujeres. La primera película de Bergman es del 45, Crisis se llama. 45 creo que sea, ahorita checámosla si quieres con los datos, pero creo que sea 45. Él era del 18, sí, no, porque era yo pienso esto, estoy andando a memoria, en caso disculpadme si equivoqué. Y pues de ahí abrió todo el panorama a un ciclo de introspección femenina que no podemos tener al masculino, perde muchísimo. El destino de Sveva Rosini es esto, no puede ser el destino de Loris. Y entonces este personaje Loris, no quiero hablar de este personaje porque tengo miedo de verdad a hacer un spoiler. Digo solo que me basé en el nombre para hacer un homenaje y dedicar a mi sobrino Loris, que espero para él que no vaya a ser así. Pero el asunto, pobrecito, tenía un año cuando escribí este libro, entonces espero para él que no vaya a ser así. Y no quiero hacer spoiler con este personaje. Ok, entonces yo nada más voy a hacer una pregunta. Tú hablaste ahora de lo femenino, hablaste de esta condición, pero al final del día el libro está escrito por un hombre. ¿No se vuelve un poco de machismo el dibujar a las protagonistas como las dibujas? No creo. No lo creo porque no hay ninguna forma de misoginia en este libro, no hay ninguna visión en donde se ven como la mala de la película, más bien son las protagonistas de las películas, del libro. Y es interesante hacerle la radiografía en el miedo que pueden tener adelante de situaciones que van más allá de lo humano, del plan de vida. Porque si a una chica, a una mujer, lo que sea, le dices, oye, ¿prefieres una pizza con piña o sin piña? Ahí no le da la duda. Pero cuando vamos en el trascendental,
analizar los miedos. Probablemente anche la pizza non saben decidirla, perché te lleva pero digo, non è que quiero hacer nada. El consejo que doy es cuando vas a comer con una mujer, no ordenes el mismo. Porque cuando dices, ay, es mucho, dai, dame que me sacrifico, ¿no? Entonces, nosotros nos sacrificamos, así, digo, aparte las bromas. Aquí quise fotografiar los miedos de lo terrenal, del ultraterreno, del trascendental, discúlpame. Entonces, con un'ottica casi bergmaniana, che è un autore che io amo, Ingmar Bergman, me enseñó la cinematografía de Bergman a reflexionar sobre el hecho que son las mujeres los bonito en relación con las dudas de los trascendentales. Nosotros vamos a tener dudas mucho menos profundas, por el simple hecho que nosotros tomamos decisiones mucho más simples que las de ellas. Y tiene que ver con esta figura del hombre como terrenal, como tierra, como diría la idea judía, ¿no? Judía, no, es que si tú te fijaste, Loris es muchísimo más materialista. Es muchísimo más materialista, mientras las que son más esotéricas o espirituales son las mujeres. Sí, pero no digo el personaje, digo tú como escritor haces este personaje que es terrenal totalmente, y las mujeres que van con esta parte de la luna, el misticismo, y esta parte que dices que es donde entra perfectamente, embona perfectamente dudar ante el futuro, ¿no? Ante el destino, que no has dicho que el destino sea futuro, porque se puede cerrar un ciclo mañana, que se va en buenas futuro también respecto a hoy, pero muchas veces cuando uno habla del término futuro no pone una cláusula definitiva de cierre, futuro, ya, dentro de una hora es futuro, ok. Exacto. No, pero el asunto que quería puntualizar, lo que me preguntaste antes acerca del machismo, nada de machismo, anzi más bien es entre comillas feminismo, porque obviamente no feminismo radical, sí, pero feminismo porque es muchísimo más, estoy reconociendo que es muchísimo más interesante fotografiar una mujer que un hombre adelante de cuestitos existenciales y trascendentales que puedan abrir brechas de reflexiones, tanto a hombres como a mujeres. Y pienso que si te fijaste, las palabras que usan las mujeres son casi idénticas. Uh-huh. Las palabras que usa el hombre son muchísimo más descargadas en la semántica. Entonces, él trata de ser muchísimo más materialista, muchísimo más superficial, como somos nosotros hombres delante de las decisiones de las mujeres. Somos muchísimo más superficiales. Entonces, Loris, sino en un par de puntos, hay un punto donde le llega una crisis, y ahí casi decimos que en el sentido junguiano puede hacer explotar su ánima y animus, ¿no? Uh-huh. de Jung, su componente femenino que lo une directamente con las dudas del cosmos y con las dudas existencialistas, y ahí está empezando a tener palabras que son casi similares a las que la emplean las mujeres. Uh-huh. Pero principalmente la debilidad, las dudas, las idiosincrasias, anche in parte la rebeldía, pero en parte de las mujeres, es el libro. Por esto no estaría totalmente de acuerdo con lo que el doctor Bellón escribió con El destino de Loris. Repito, el prólogo que ha hecho ha sido fantástico, ha sido bien puesto, bien impostado, porque contó una llave de interpretación. Uh-huh. Que un lector se lee el prólogo del doctor Bellón, pues 3-4 páginas, que invito a los lectores a no pasarla, más bien sí leerla y reflexionar sobre lo que el doctor Bellón escribió, porque da una llave de interpretación. Yo no estoy de acuerdo con el asunto que podría ser el destino de Loris, el punto en el que estoy, tengo un'opinione differente rispetto alla sua, però la llave di interpretazione è buona.
repito, è un libro da interpretar, è da interpretar en rosa, no en azul. Yo estoy de acuerdo contigo, yo también no creo que... Es más, Loris creo que es un personaje que es importante, pero no es el personaje con el cual empatices, porque creo que ahí están más dibujados las dos protagonistas. Y te voy a decir una cosa, o sea... Arrogante. Al final... Y lo que sigue... Yo le pongo otra palabra, pero lo que Vai, dala. Es siempre una palabra que sí es mala. Pero, claro, porque es un macho mamón. ¿No? Es el clásico macho. Y por eso yo al principio te decía, sí, es un melodrama. Tus personajes son muy estereotipados de alguna manera. Son personajes que tienen esta forma de jugar el papel para llegar a las interpretaciones que dices, pero en un formato de melodrama. No es un drama, no es una pieza, ¿no? Sino es un melodrama que, por eso te decía, funciona perfecto en película o en miniserie, para que no tengamos el asunto de la serie. Porque para extender más el tiempo. No, serie no. Miniserie. Yo digo miniserie para que se quede en ese tiempo y que se quede igual. Pero para no cortar nada. Para no cortar nada. Pero yo creo que es un formato de melodrama que se vuelve muy atractivo, que se lee de un jalón, que está bien escrito y es atractivo. Es un libro que te divierte y con tus personajes muy bien estereotipados. Mira, si puedo hacer un pequeño inciso, y probablemente me voy a salir un segundo del tema, que se me permita. Uso tus palabras, Loris es un mamón. Podremos hasta decir un cabrón sin problema. Sí, podemos decirlo. Sí. Porque, ok, dai. Tanto son siempre palabras, ¿no? Entonces, que se pueden utilizar. Bueno, sí, pero el problema aquí, da un punto de vista psicológico, es una cosa demasiado común en las mujeres, sobre todo de hoy en día, y sobre todo en el hecho que no saben analizar la estructura de pareja, porque me ha pasado de ayudar muchas personas con la estructura de pareja. Es una cosa muy común enamorarse de un misógino. Enamorarse de un misógino no nel sentido sano, nel sentido de codependencia. Si tú ves, prueba a fijarte, chicas de 20 años, 30 años, vas a ver con qué dificultad no logran salir de una situación tóxica y rechazan situaciones positivas. Hay esta idea del sufrimiento, lo analizo nella flecha de Cupido. El sufrimiento, como decir, yo me autoprovoco sufrimiento, busco lo más para sufrir, porque así, sufriendo para una persona, estoy seguro de amarla. Y entonces hay una situación que Ginevra e Sveva están viviendo, que es típico de una conducta femenina, el justificar los actos misóginos, el justificarlo, una cosa sumamente típica. Entonces no es que entra en los estereotipos, entra en lo psicológico. O sea, si tú imaginas el personaje de Ginevra o de Sveva son iguales. Imagínate que conocieran en una fiesta a otro hombre. Son las primeras que lo rechazan para quedarse con este señor. Entonces, probablemente un hombre que le abre delante de sus ojos un panorama de buen trato, de respeto mutuo, de platicar en cómo alcanzar juntos, palabras mágicas, juntos, los objetivos que, de nuevo, juntos, como pareja, se fijan. Ahí no hay nada de objetivos juntos. Loris tiene sus objetivos, Ginevra los suyos, Sveva los suyos. Y lamentablemente entran en una forma muy sutil, está explicado, por esto necesita analizarse, en un inicio de codependencia que hace de forma que justifique los actos de un misógino.
Y esto lamentablemente, repito, lamentablemente es demasiado común en las mujeres de hoy en día. Y sobre todo tú me hablas de las redes sociales, me hablas de... Pues si tú fíjate en YouTube, prueba a hacer una prueba en YouTube, en TikTok, lo que sea. Todos los vídeos están orientados hacia terminar. Ah, haz esto, basta, termínalo. Haz esto, basta, termínalo. Haz esto, termínalo. Pero no hay vídeos que te dicen, ok, ¿cuál es que vale la pena terminar como historia? ¿Vale la pena terminar esto? ¿Vale la pena terminar esto? ¿Por qué se sugiere con tanta agilidad de terminar historias, pero no hay nadie que logra poner en la cabeza la capacidad de terminar con una historia de codependencia? Porque la codependencia es una forma de droga. ¿Qué va a pasar con la codependencia da un punto de vista psicológico? Si yo soy codependiente tuyo, yo veo que tú te alejas y justifico esto alejarte con el hecho que te estoy dando menos, entonces te doy más y tú te sientes hasta más ahogado, entonces caminas hacia más atrás, entonces doy hasta más. Es un vórtigo que lleva hasta el suicidio muchas veces. Sveva y Ginevra son lamentablemente codependientes de una persona que hace de forma continua lo que se llama en psicología refuerzo intermitente. Algunas veces te amo, algunas veces te digo así, pero con las palabras digo que te amo, te busco una vez, pero de las otras 10 veces te trato a patadas. Y entonces crea confusión, y la confusión crea dependencia. Y ellas no saben quién es Loris. No saben quién es Loris. Y entonces esta es la fotografía femenina del estereotipo que puede ser hoy en día, porque pues lamentablemente la estructura de codependencia, yo lo digo siempre, hoy en día las mujeres están un poquito perdidas porque no hay nadie que le enseña a decidirse. Todas las enseñanzas que se están dando a las mujeres hoy en día es crear odio hacia los hombres. Ah, los hombres están aquí, el hombre es malo, el hombre es violador, el hombre está aquí, el hombre... Cioè, lamentablemente se está orientando demasiado en una situación muchas veces peligrosa sobre la misandría. Pero no hay nadie que dice a la mujer cuál es el hombre que tiene, entre comillas, que odiar, o sea, que evitar como hombre misógino, y cuál es el hombre que realmente le puede dar realmente las cosas que ella necesita y que ellos necesitan. Yo creo que ahí entraríamos en una muy amplia discusión, porque yo también creo que sucede muchas veces lo mismo del otro lado, y yo sí justifico la misandría, porque creo que después de tantos siglos de misoginia, sobre todo el siglo XX que estuvo lleno de misoginia, aunque queramos verlo de otra manera, explica por qué hoy en día y le da sentido a la misandría. No creo que nos vayamos a meter en el tema, pero yo creo que este libro habla de mujeres, pero no es nada más de esa forma. O sea, yo creo que hay otra manera de contarla si fueran hombres tus personajes, pero que al final de cuentas también podrían verse en estas relaciones codependientes donde fueran víctimas. Sí, no, ma también hombres, estoy de acuerdo contigo, también hombres entran en la codependencia, claramente, porque hay detalles que necesita analizar también en esto. Punto uno, ¿cuánto es el componente femenino del hombre que se pega a la mujer? Entonces, un hombre machista usualmente no logra desarrollar codependencia, porque usa de forma asquerosa, pásame el término, la mujer como si fuera un objeto, ella, es una cosa terrible. Y entonces es lo que tú dices, tantos años de misoginia llega a la misandría y se puede justificar. Sí y no, porque yo diría, ok, ahorita que estamos teniendo esto, más que tratar de ver quién odia más al otro, tratamos de juntar más las personas, ver cuáles son los puntos de interés, ver cómo podemos estar bien juntos. Si antes no fue ni culpa tuya ni culpa mía, porque si en el 700 existía un sistema donde las mujeres no podían hablar, pues
non è colpa, io nací nel 79, pues non è colpa mía, pero el discurso es, si antes estaba así, no es que tenemos que decir, vamos a dar el opuesto, porque luego vamos a ver cómo cambian las cosas. Tratamos de ver cómo las personas pueden vivir bien juntos. Y lamentablemente, en el libro, los protagonistas no viven bien. Y lamentablemente es un tipo de relaciones de pareja que hoy en día es sumamente común. Entonces, decimos que el asunto de codependencia, que lamentablemente como datos es altísimo, una mujer de 4 puede padecer de codependencia, puede llegar a tener niveles de codependencia. La codependencia al femenino, puesta en un ámbito de destino, de libre albedrío, puesta en un ámbito de relaciones moderna, decimos que marca las líneas de lo que tristemente hoy en día es sumamente común, o sea, la pérdida de valor de parejas, la pérdida de valor de la seriedad, la pérdida de valor del compromiso y del luchar juntos. Y esto es, yo no quería decir que las mujeres son mejor que los hombres o los hombres mejores que la mujer, que quién hay que odiar uno, quién es que odiar a otro. Como te repito, el personaje que me necesitaba era femenino. El personaje que me necesitaba analizar en sus relaciones con el trascendental era el femenino. Lamentablemente, la parte de relaciones de pareja entra, que quiera o no quiera, dal punto de vista espiritual, porque si la dejamos a un lado meramente sexual, falta el componente espiritual, que es el verdadero ágape que nosotros tenemos que buscar en un matrimonio. Y los personajes ahí son víctimas tanto del destino como de las relaciones sociales, que son víctimas de todo. Es una tragedia moderna esta. Son víctimas del destino, de la predestinación y del libre albedrío. Y de las decisiones. No sé si te ha pasado de conocer hombres o mujeres, pero también aquí es mucho más interesante analizar las mujeres porque tienen decisiones más difíciles. Mujeres que han hecho todas las decisiones equivocadas en su vida van a llegar a tener situaciones muy muy complejas de ámbito psicológico, principalmente desarrollan probablemente un trastorno límite de la personalidad. Y un hombre que hace todas las decisiones equivocadas, ¿cuáles son las decisiones equivocadas que podemos hacer? Dejar un trabajo, perder una mujer, o en caso hacernos codependientes al punto que esta no arruine económicamente, y ya. Pero principalmente las decisiones del hombre equivocadas se unen a lo económico, al materialista. No para nada se llama patrimonio. El matrimonio es mater, etimológicamente mater, como institución que hace pasar la mujer de ser mujer a ser madre. El patrimonio es el corrispettivo del matrimonio, porque es la única cosa en que tú y yo podemos participar en el matrimonio, all'interno della famiglia. L'hombre ponía el dinero, la mujer ponía la creación de los hijos, principalmente hace tiempo ha siempre sido así, ¿no? Entonces de ahí la palabra matrimonio, mater, patrimonio. Entonces lo que nosotros podemos ser golpeados en nuestras crisis es de un ámbito meramente económico, pero lo que va a ser golpeada una mujer es un ámbito meramente, si hacemos decisiones equivocadas, meramente psicológicas, espirituales, que derrumban su verdadera esencia. Si tú te fijas, nuestra esencia y las personas, los hombres que se sienten en crisis es por cuestiones de dinero, por cuestiones de mujeres que los dejaron o cosas así, cosas menos trascendentales, como una mujer que podría tener dudas con todas sus decisiones equivocadas. Hay mujeres que no se logran, tienen condiciones irreversibles de un punto de vista psicológico debido a las decisiones equivocadas que hicieron. Y un hombre se llega a esto es porque tiene un altísimo componente femenino, porque un misógino, como puede ser Loris, el cabrón, una decisión equivocada no lo derrumba así. ¿Por qué? Porque es demasiado esclavo del suo materialismo y es poco analítico de la sua espiritualidad, aunque si era una persona culta, una persona que
analiza un par de veces asuntos psicológicos casi para dar soporte a la mujer en esta fase de, hemos dicho, refuerzo intermitente, como se llama. Unas veces soy bueno, unas veces te digo que eres la mujer de mi vida, pero las otras 9 veces te trato a patadas en el trasero, así te confundo y te creo codependencia. Una persona que trata de crear codependencia es una persona principalmente insegura y una persona débil que le necesita crear obsesión para que la otra persona sea más débil que él. Uh-huh. Y entonces estas son las relaciones de las decisiones equivocadas que pueden ser, que es interesante analizarlos, ¿no? Y bueno, pues yo lo que digo es, ¿dónde encuentra la gente el destino de Sveva Rossini? Pues antes que nada agradecer la librería Bonilla, la edición Bonart, por hacemos ver de aquí, porque la edición, lo hago ver a esta cámara, esta edición es muy bonita, tiene una buena portada, una buena pasta. Aquí tengo anche mi fotografía, bueno, soy una persona seria, tiene un buen papel, entonces la edición que me ha hecho la Bonilla es una edición estupenda que aconsejo de comprar. Se pueden encontrar en Amazon, en Gandhi, Fondo de Cultura Económica Sótano, esta difusión a nivel nacional. Si no se encuentra en la librería, pues se puede siempre solicitar que se encargue. En Amazon, en la librería Bonilla, en el sitio internet de la Bonilla, uh-huh. Y ya pues probablemente puedes contestar mejor tú esta pregunta. Bueno, no, creo que tú lo contestaste. Y sí, en el sitio web de bonillaartigaseditores.com o a los que viven en el sur de la Ciudad de México, pues pueden venir a la librería Bonilla, pero el catálogo está ahí en bonillaartigaseditores.com. Pueden encontrar Sveva Rossini, el destino de Sveva Rossini. Y por último, Ricardo, ¿por qué la gente tendría que leer el destino de Sveva Rossini? Para que logre vender los libros, porque se editaron muchos. No, no sé. Allora, ¿por qué? Con lo que hemos dicho antes, espero de haber puesto un poquito de curiosidad acerca de una mirada que se puede dar acerca del libre albedrío, del destino. Son temas siempre abiertos y nunca cerrados. Y ¿por qué pueden leer el destino de Sveva Rossini? Porque el destino de Sveva Rossini son 3 cosas. Es mi libro, el libro de que se habla al interno y la película de que se habla al interno. Entonces yo pienso que una persona que lea el destino de Sveva Rossini, no digo que sea al 100% seguro que le guste, pero puedo casi ser al 100% seguro que le haga hacer una reflexión, que le haga abrir los ojos y por lo menos ver bajo otra perspectiva miradas que si le interesan temas que pueden tocar, no digo el término esotérico, pero usamos este término por simplificarlo, una relación teológica, una forma trascendental, puede encontrar temas de reflexiones. Además que espero que el estilo del libro sea muy digerible. No obstante, mi manera de escribir se apoya muchísimo en figuras retóricas. Nací escribiendo poemas, entonces me ha siempre, cuando ero bebé, empecé la escritura con los poemas, será da bebé que escribo, entonces el chiste es que puede encontrar un tema puesto con una estética morfosintáctica que pueda hacer de manera que estas 272 páginas que está del destino de Sveva Rossini, por lo menos decimos que un 60-70% digan no perdí tiempo. Si una persona me manda un mensaje y me dice Ricardo, yo leí el tu libro, me gustó, bueno, aquí lo agradezco, me gustó y me hizo hacer una reflexión y esto lo agradezco hasta más,
no me gustó, pero me gustaría platicarlo contigo. Esto probablemente sería la parte mejor, porque quiere decir que si a una persona no le gusta el libro, de todas formas, non è un libro che dice, sabes que no me gustó, tíralo ya, regálalo. Cioè, no me gustó, pero, aunque que no me haya gustado, pero sabes que me dejaste un par de preguntas. Y entonces, peloncito@mail.com, me pueden escribir directamente. Yo puedo dejar hasta mi teléfono, no pasa nada, pero es mejor dejar el correo para evitar que manden. Poi dopo, se uno me escribe, quiere hacer una plática, lo vemos por correo. Entonces, peloncito @ peloncito ovviamente por ¿Gmail? mail, proprio mail. @mail. Abrí este correo peloncito porque mi nombre Ricardo todo lo escriben sin una C. Entonces prefiero abrir este, y si uno me quiere escribir a peloncito @mail.com, yo contesto en primera persona. Entonces, si poi luego el tema se da muy amplio así, pues yo lo podemos platicar por teléfono, no hay problema. Pero yo que quiero que la gente sepa que quien me escribe al peloncito, yo le contesto directamente, y decimos que me siento hasta enorgullecido de saber que alguien que leyó el libro no se detuvo solamente a decir me gustó o no me gustó, ma sino me dice, Ricardo, me gustaría darte mi punto de vista. Por este motivo leer El destino de Svevo Rosini. Ok. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter y en Blue Sky como @cernícalo. Y les recuerdo que Artefacto de Letras es el proyecto transmedia de Bonilla, distribución y edición, que tenemos nuestro website, que tenemos nuestro canal de YouTube donde están viendo esta entrevista, que tenemos también nuestros 2 canales de Spotify con la letra sonora y con la construcción de la letra, que tenemos TikTok, que tenemos Instagram, que tenemos Twitter y que tenemos Facebook, todo como Artefacto de Letras. Muchas gracias, Ricardo, muchísimas gracias. Por haberme invitado. No, gracias por aceptar la invitación, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a Yaroslava Cebes por la grabación del programa. Hasta entonces.